Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti a esta hora, Padre. Y que al abrir tu palabra, Señor, seas tú ayudándonos a comprender, a entenderla. Ilumínanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, limpia nuestra mente, nuestra conciencia de toda obra muerta, Señor, para que así, oh Dios, el fluir de tu palabra pueda ser libre, Señor, y no impida nada que nosotros podamos comprender y entender tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, rechazamos toda acción de las tinieblas y pedimos que tú llenes este lugar físico con tu presencia. Y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra. Y que tú puedas ser, Señor, exaltado y alabado en cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesucristo que te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, el estudio de es la hamartología. ¿Qué es la hamartología? Este es un palabra compuesta. Hamartio es pecado, es esto. Y logía es estudio o tratado. Entonces lo que vamos a estudiar en este segmento del curso de teología sistemática es la hamartiología, que quiere decir que tenemos que estudiar el pecado. Y yo les decía, ¿por qué es importante el estudio del pecado? Porque es por el pecado que la raza humana decayó. Por culpa del pecado hay hospitales y hay cementerios. Porque la sentencia fue, el día que tú comas, ciertamente ese día moriréis. Es por el pecado que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a padecer, a sufrir y a morir. Porque la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es por el pecado que el hombre, si no se arrepiente, se va a la condenación eterna. Y es por el pecado que nosotros estamos aquí. Entonces, esto tiene una suma importancia, el estudio del pecado. ¿Por qué? Porque esto nos ayude a entender la magnitud de la corrupción y de la mortalidad que tiene esto que llamamos pecado. Y que muchas veces al no conocer, al no saber esto, somos muy liberales para pecar, somos muy frágiles para vivir una vida pecaminosa, aún siendo cristianos todavía. Pero ahora al conocer esto, se le va a dar más miedo pecar. Se va a dar miedo pecar. Bien. Pero antes de estudiar el pecado, para que entendamos y no después estemos en confusión, tenemos que ver una parte importante, porque esto fue lo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Para entender cómo es la mecánica del pecado en el hombre. Teníamos que haber entendido y leer lo que es el libre albedrío. El libre albedrío. Porque va a surgir, a lo largo del estudio, va a surgir preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecare? ¿Por qué permitió? Sí, porque ustedes saben que cuando nosotros evangelizamos, me dicen ustedes, ¿no? ¿Existe Dios? Sí existe. Y entonces, ¿por qué tanta muerte, maldad, violencia, niños abandonados, mujeres violadas? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Si existe, ¿dónde está? ¿Por qué no hace nada? ¿Así le dicen o no? Sí. ¿Qué le decimos nosotros? Por eso que tenemos que estudiar esta parte primero. Por eso, para entender que Dios no creó el pecado. Que Dios no es el culpable de toda esta maldad que vivimos. Es el hombre que peca porque el hombre tiene algo fundamental que lo hace a imagen y semejanza de Dios, que es precisamente esto. El libre albedrío. Bien, miren, esto yo quiero que ustedes lo estudien primero. Entonces vamos a ver
El libre albedrío en el ser humano. El libre albedrío en el ser humano. Vamos a definir primero la palabra. El libre albedrío, la libertad... ¿Se pasó, creo? No. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Dice, el libre albedrío o libre elección es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones. Esto es fundamental. Tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. En términos provenientes de la palabra, el término proviene de la palabra de dos voces latinas, libre, ese es lo que es libre, o sea, liber, y artibium, que es juicio. O sea, el libre albedrío no es otra cosa que en mi libertad yo hago un juicio para decidir qué es lo que a mí me conviene, lo bueno o lo malo. Ese es el libre albedrío. Entonces, no se preocupen porque esto yo lo voy a colgar en el grupo, para que tengan, ahí ya ustedes después lo imprimen. Pero lo que a mí me interesa más es que ustedes lean esta separata, porque ahí está más completo. Bien, entonces, en su definición etimológica, el libre albedrío es la elección o la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones, para elegir en forma autónoma. Y lo elijo entre varias alternativas. Ahora, al tomar una decisión, esto implica asumir responsabilidades. O sea, yo elijo y en base a la elección yo asumo una responsabilidad. Si he tomado una buena decisión, me va a ir bien. Si he tomado una mala decisión, pues me va a ir mal. ¿Por qué? Porque tengo... Claro. Ahora, aquí implica algo importante, que es el razonamiento y la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Porque yo, ¿cómo puedo tomar una buena decisión si no sé? ¿Cómo puedo tomar una buena decisión si soy un ignorante en cuanto a aquello que voy a decidir? Por eso la información es importante. Bien, si ese es el libre albedrío, entonces hay que tomar una distancia entre lo que es libertad y lo que es libre albedrío. Mire, libertad y libre albedrío. Estas son dos cosas que se detalla muy bien ahí en la... Bien, hay una diferencia que tenemos que tomar en cuenta entre lo que es libertad y lo que es el libre albedrío, ¿no? Entonces, dice ahí, las nociones de libre albedrío y de libertad están estrechamente relacionadas, sí. Tanto es así que con frecuencia se utiliza como sinónimo. O sea, yo digo, tengo libre albedrío, soy libre. No es así. Parecen sinónimos, pero hay una diferencia. Sin embargo, existen diferencias entre ellas. Libertad, primero. La libertad, en un sentido básico, porque es muy complicado, pero en un sentido básico, es la capacidad de actuar. O sea, yo puedo hacerlo sin ser obligado en ello y sin obstáculos que lo impidan. Eso es libre. Es la capacidad de actuar sin que nadie me obligue, sin que nadie me subyugue y sin que nadie me ponga un obstáculo, yo soy libre y lo hago. En cambio, el libre albedrío es la capacidad de decidir o elegir, eventualmente, de llevar a la práctica la decisión tomada. La libertad me da la facultad de elegir, pero el libre albedrío es lo que me hace llevar a cabo esa decisión. En la libertad yo tengo la decisión. Por eso es que nosotros, dentro del ámbito cristiano, nosotros siempre tomamos en cuenta lo que es ser libre, o sea, lo que es actuar con libertad y actuar con libertinaje. Esa diferencia que hacemos, ¿no? Algunos creen que ser libre es hacer lo que uno quiere. Ser libre es hacer lo que a mí me da la gana. Ser libre es hacer que nadie me diga nada, pero yo soy libre, pero compadre. Ahí no dicen los muchachos, dicen. Entonces ellos creen que la libertad es hacer lo que ellos les da la gana. Pero no saben que son esclavos.
Porque al elegir, ellos que dicen que me da la gana, no están tomando en cuenta la práctica de la decisión tomada. Y que ahí sí entra lo que es el libre albedrío. Para que sigamos ahí. El libre albedrío es distinto que la libertad. Es el ejercicio del libre albedrío requiere poner en juego ciertas facultades, como la de representarse posibilidad y argumentar los pros y los contras de cada posibilidad. El que es libre, pues si yo hago lo que quiero, porque estoy libre, pero el que tiene libre albedrío evalúa, sopesa lo que eso le va a traer en cuenta, y por eso están en los pros y los contras de cada posibilidad. Bien, esto hace que el libre albedrío sea una capacidad exclusiva del ser humano, mientras que la libertad puede también atribuirse a los animales. Así se habla, como dicen, libre como un pájaro. O la liberación de los animales que han estado en cautiverio, déjalo libre, dice, ¿no? Entonces los animales son libres también. No. Se utiliza esa palabra. Pero en la actuación de los animales es instintiva. Y por eso es que yo puedo a un animal meterlo en una jaula, puedo tenerlo como mascota, puedo subyugarlo. Y le estoy quitando su libertad. La libertad de elegir él. No. En cambio, en el ser humano sí. En el ser humano no puede existir eso. Por eso que esclavos no puede haber. Hombre esclavo es incompatible. Es como que tú quisieras mezclar el agua con el aceite, es incompatible. Por eso yo les decía, ¿por qué es que al negro lo pudieron esclavizar? ¿Por qué lo esclavizaron al negro? Porque le quitaron lo humano. Le quitaron lo humano. O sea, mejor dicho, le quitaron el alma al negro y decían que el negro era un mono que habla. O sea, es un animal, pero que tiene la facultad de hablar como nosotros, ¿no? Como un loro, algo así. Y como es un animal, entonces yo lo puedo esclavizar, lo puedo hacer como el burro que lo hago trabajar, o como el buey que lo hago trabajar. Y entonces si el negro es un animal, entonces yo lo hago trabajar. ¿Pero qué tuvieron que hacer por eso? Quitarle la etiqueta de humano. El negro no es humano, es un mono que habla. Y por eso lo esclavizaron al negro. ¿Por qué? Porque ellos sabían, los que lo esclavizaban se daban cuenta que si el negro era humano no lo podían esclavizar. Porque esclavo, hombre, no puede haber. ¿Por qué? Porque Dios le hizo al hombre libre. Entonces, la libertad es de yo hacer la elección. Pero el libre albedrío es la facultad que me da la posibilidad de pensar, de argumentar, de racionar sobre los pros y los contras de esa decisión que yo voy a tomar. Entonces, cuando eso ya es facultad mía, entonces, ¿qué pasa? En la teología, el libre albedrío, en la teología, la cuestión del libre albedrío ocupa un lugar importante. El problema central ha sido de conciliar el libre albedrío con el ser humano, con la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. O sea, el ser humano, en la teología, tiene esa facultad, pero tiene un problema. Porque él dice, pero si Dios no me deja a mí hacer lo que yo quiero, diríamos así, ¿no? Dios me pone parámetros, Dios me pone reglas, Dios me pone mandamientos. Entonces no soy libre. ¿Por qué? Porque yo como libre puedo hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que quiere. Entonces, ¿la teología qué hace? Bien, piensen, ¿no? Piensen. Vamos a ver. Me pasa una, creo, ¿no? Ya, no, está bien. Ahora, hay corrientes que ahí en la separata ustedes lo van a ver. A los que han llegado a ver si su separata...
Sí, ya leíste todo, ¿no? Bien. En la teología hay corrientes que definen el libre albedrío de diferentes maneras. Por ejemplo, en los católicos, ¿cómo es el libre albedrío? ¿Qué piensan ellos del libre albedrío del católico? Dice, el catolicismo, uno de los principales aportes del tema fue realizado por San Agustín. Este fue un gran teólogo, quien diferenció la libertad propiamente dicha del libre albedrío. O sea, él hace la diferencia. Es uno de los primeros que hizo la diferencia entre la libertad y el libre albedrío. Este último es la capacidad del ser humano de tomar decisiones, mientras que la libertad es la capacidad de usar correctamente es el libre albedrío y elegir bien. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que tú tienes tu libertad, pero no hacer lo que te da la gana, sino para que en función a tu libre albedrío tú uses correctamente la libertad para elegir el bien. Porque si tú no eliges bien, pues dices, yo soy libre, hago lo que quiero, entonces no estás siendo libre. Eso se llama libertinaje. Hay que entender lo que es ser libre y lo que es ser un libertino, ¿no? Entonces San Agustín en ese aspecto lo definió bien, que una cosa es el libre albedrío y otra cosa es la libertad. Pero, puesto que el ser humano, como consecuencia del pecado original, no puede por sí solo orientarse hacia el bien. Y aquí sí entramos ya a terreno muy escabroso, ¿no? Como el ser humano, como consecuencia del pecado original, no puede por sí solo orientarse hacia el bien, argumenta San Agustín, Dios le otorgó su gracia. La gracia divina no suprime el libre albedrío, sino que coopera para que el ser humano alcance la libertad. Si no existiese el libre albedrío, el ser humano no sería responsable ante Dios. Mire esa definición. Él dice, si Dios no me deja ser libre, y me pone parámetros, leyes, todo, y yo peco, pues la culpa no es mía, sino de Dios. ¿Para qué me puso eso? ¿No? Ese sería el problema ahí. Oiga, ¿me están entendiendo, no? Bien, para que entendamos mejor. Si a mí me va bien en la vida, yo le digo a mi mamá y a mi papá, gracias por traerme a este mundo, porque me está yendo bien. Pero si me va mal, yo le digo a mis padres, ¿para qué me trajeron al mundo? Yo no pedí nacer, yo no pedí venir acá. Mira cómo estoy sufriendo. Y yo me estoy excluyendo de mi responsabilidad y le estoy echando la culpa a mis padres. Si me va bien, gracias mamá, gracias papá. Si me va mal, ¿para qué me trajeron acá? Claro. Eso es lo que está diciendo San Agustín, ¿no? Si Dios me creó a mí y me va mal, yo le digo a Dios, ¿por qué me creaste? Mejor me hubiera dejado en el cielo como angelito. Pero si me va bien, gracias a Dios porque me has bendecido, me has dado dinero, tengo una buena esposa, tengo hijos, tengo todas. Gracias, Señor. Pero si me va mal, hago como Job, ¿no? En el capítulo 8 de Job, Dios dice, maldigo el día en que nací. Que le vaya mal a la que dijo varón es. O sea, él está maldiciendo su vida por lo mal que le va. No está yendo contra Dios, sino contra lo que a él está ocurriendo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si el libre albedrío no estaría innato en el hombre, porque Dios lo hizo de una manera, entonces yo no soy responsable de mis actos. Yo no soy responsable. ¿De qué Dios me va a juzgar? Si tú me hiciste así. Yo le puedo decir eso a Dios, ¿no? ¿Por qué así me dice Dios? Porque tú me hiciste así. Por eso esta parte dice, en contraposición al catolicismo, varias ramas del protestantismo, o sea, nosotros,
rechazan la existencia del libre albedrío, o al menos niegan que el ser humano pueda usar correctamente su libre albedrío. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino consideraban que la naturaleza humana ha quedado totalmente corrompida por consecuencia del pecado original. El catolicismo, por el contrario, afirman que el pecado original debilitó la naturaleza humana, pero no la corrompió de manera absoluta. Estas son las dos posiciones. En esa separata está bien explicada. Yo le voy a tratar de dar acá más o menos un enfoque, ¿no? ¿Saben quiénes fueron los únicos que tuvieron libre albedrío? Ah, exacto. Ese muchacho, por eso te casaste con él, claro. Los únicos que tuvieron libre albedrío fue Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en el estado que ellos estaban cuando Dios los creó, no había maldad en ellos. Cuando Dios creó a Adán y lo creó a Eva, lo hizo perfecto. Ellos no conocían la maldad. Entonces ellos sí podían tomar decisiones correctas bajo el libre albedrío. Por eso es que Dios le dice, mira, todo árbol puedes comer, pero de este árbol no. Porque el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y en esa disyuntiva que Dios le da, en su libre albedrío, en su propia decisión, sin que nadie los obligue, sin que nadie les ponga una pistola, ellos deciden obedecer la voz de Satanás por el engaño. ¿Y qué pasó de ahí? En la descendencia humana, el ser humano entonces pierde el libre albedrío y ahora su decisión siempre va a ser para elegir el mal. Ya nosotros no podemos elegir el bien. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 3, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el ser humano necesita a Dios. Porque si yo pudiera elegir bien, yo elegiría a Dios, pues. Pero ¿por qué a la gente le cuesta elegir a Dios? ¿Por qué es más fácil pecar que hacer el bien? Porque el ser humano, de que cayó nuestros primeros padres, ese pecado pasó a todas. Dice, así como el pecado entró por un hombre, dice, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. O sea, la enfermedad del pecado que adquirieron nuestros primeros padres pasó a todos nosotros. Y ahora todos somos pecadores. Por eso nadie puede decir, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito la salvación. Porque aún siendo moralista, aún siendo bueno, el germen del pecado está en ti. ¿Quién puede contra ese pecado? ¿Quién puede contra ese germen? Jesucristo, pues, la sangre de Cristo. Repitan, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, pues. Oye, chac, eso tienen que aprender a hacerlo. Sí. Primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 1. El versículo 7, 8, hasta el 10 vamos a leerlo, ¿ya? Bien, yo lo voy a leer. Primera de Juan 1, 7. Dice así. ¿Ya lo tienen? Ya, dice, si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Si decimos, y aquí está englobando a toda la raza humana, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos estamos autoengañando, creyendo que no tenemos pecado. Pero él dice acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si alguien dice afuera, no, por eso alguien cuando tú vas a evangelizar te van a decir, no, pues yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, yo trabajo, tengo mis hijos, algunas cositas por ahí, pero ¿qué? Otros que dicen, no, yo no necesito a Dios porque yo puedo, el hombre puede solo, puede evolucionar, puede ser mejor. Pero la Biblia es categórica, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando y somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, nadie puede negar que tiene pecado. Nadie, ningún ser humano. Porque desde que tú naciste ya veniste con el germen del pecado. Aunque vivas una vida ética y moral buena, aunque trates de no hacer mal a nadie, el pecado siempre está en ti. Y sigue diciendo, entonces, ¿cómo es que podemos quitar ese pecado? Entonces sigue en el versículo 9, si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra nuestra. O sea, si Dios me dice a mí, todos son pecadores, y yo digo, yo no tengo pecado, entonces Dios está mintiendo. Por eso dice, le hacemos a Dios mentiroso. Porque si Dios dice, todos son pecadores, todos, y yo digo, no, yo no soy pecador. Entonces digo, Dios, tú eres mentiroso. Y ese es el peor pecado. El autoengañarse a uno mismo. Por eso es que todo ser humano necesita el arrepentimiento y la salvación. Por eso es que todo ser humano necesita venir a los pies de Cristo. Por eso es que todo ser humano necesita necesariamente arrepentirse y venir a la cruz. Si no, muere en sus delitos y pecados. Y eso es para todos. No hay nadie. Eso. Bien. Por eso es que el catolicismo está errado, porque afirma que el pecado original debilitó la naturaleza humana, pero no la corrompió de manera absoluta. O sea, que el ser humano tiene algo de bueno todavía. Tiene algo que lo salva. Pero ¿qué dice acá? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y decimos que Dios es mentiroso. Por eso es que todo hombre necesita salvarse. ¿Qué decimos nosotros? Decimos nosotros que cuando nuestros primeros padres pecó, dice que el pecado entró por un hombre y por el hombre pasó a todos nosotros. Por lo tanto, todos somos pecadores. Eso lo dice en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3 para reafirmar esa verdad. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Lo que Pablo está diciendo acá, para que entendamos el contexto, es que los judíos se creían más santos que nosotros. Como eran el pueblo de Dios, como era el pueblo escogido por Dios, nosotros somos superiores. Acá todos los judíos tenían tres cosas que da cólera a veces, ¿no? Y hasta ahora. El judío decía, le daba gracias a Dios por tres cosas. Gracias, Señor, porque no soy perro gentil. O sea, los que no eran judíos eran perros gentiles para ellos. Decían, gracias, Señor, porque no soy mujer. Sí, así era el judío. Y gracias, Señor, porque soy el pueblo escogido.
eso decían ellos. Gracias porque no soy perro gentil. Gracias porque no soy mujer y porque soy tu pueblo escogido. Así decían. Y Pablo le dice, no es así, no se autoengañen ustedes. ¿Ustedes qué creen? Que porque son judíos no tienen pecado. Porque son judíos ustedes son los favoritos de Dios. Porque son judíos son los engreídos de Dios. Y él dice, no, mire, volvamos a leer. ¿Qué pues? Diremos, o sea, Pablo está diciendo, a los judíos le está escribiendo, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. O sea, no hay ninguna raza, ninguna nación, no hay ningún ser humano que no tenga pecado. Por eso él dice, ya hemos visto que ustedes son pueblo de Dios, Dios los escogió a ustedes, ustedes son el pueblo, y por eso creen que no necesitan arrepentirse, no necesitan venir a Cristo. No, todos ustedes también están bajo pecado. Ahora, él le va a decir la razón por qué. Vamos al versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. Hay una descripción del corazón humano. Es como que Pablo agarró a un ser humano y le ha abierto, primero dice, tu boca, abre la boca, esa lengua de víbora que tienes, ese veneno que botas por ahí. Le hace una cirugía a Pablo ahí. Y dice, a ver, ven para acá. Todos tus actos corruptos, todo lo que piensas mal, todo, no hay ni uno dice que haga lo bueno. Ahora, eso me choca a mí. Porque yo estoy tratando. Pero el hecho de que yo trate no me exime de lo que yo soy. Soy pecador. Y porque soy pecador, necesito la presencia del Espíritu Santo en mí. Porque Él sí me puede hacer a mí justo. Solo Cristo puede hacerme a mí santo, porque Él lleva mis pecados y me limpia de toda maldad, como dice Moreno. Hasta ahí estamos entendiendo. Entonces, para el católico, no, el hombre tiene algo de bueno, no es del todo malo. Pero la Biblia enseña, todos se han corrompido, no hay uno solo que haga lo bueno. Por lo tanto, todos estamos bajo, por eso el apóstol Pablo dice, todos están bajo condenación. Así que somos más malos de lo que nosotros pensamos a veces. Somos más malos de lo que nosotros creemos. Muchas veces. ¿Por qué, amigo, cada día cuando despierto es ese pensamiento? Soy un pecador. Claro. Sería bueno eso, ¿sabes para qué? Para que le pida, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a que este día yo pueda hacer tu obra. Porque el apóstol Pablo lo definió de una manera magistral. Él dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en el poder de Jesucristo. Entonces yo tengo que vivir pidiéndole a Cristo que Él viva su vida en mí. Yo tengo que pedirle que Cristo haga todo lo que yo voy a hacer, en mi trabajo, en mi centro de estudio, en mi familia, en mis amigos, en la calle, todo, que Cristo sea el que fluya a través de mí y no yo. Claro, pero para que eso se ocurra, yo tengo que tener primero una comunión estrecha con Él, conocer su palabra, porque yo sé lo que Cristo quiere, entonces está acá en la Biblia. Entonces yo cuando practico lo que Dios me dice, cuando yo hago lo que Dios me dice, es Cristo manifestándose entre mí. Y está bien, yo digo cada día, Señor,
Que cuando pase una chica no voltee, Señor. Que cuando vea el dinero no me tiende la mano. Que cuando vengan esos pensamientos, los curiosos, ya que tratar de sacarlo. Y a veces no puedo, hermano. A veces. Por eso es que necesitamos orar, por eso es que necesitamos relacionarnos estrechamente con Dios, para que el influjo de Dios nos haga tan fuertes y poderosos que anule y rechaza cualquier otra fuerza extraña. Hay cosas que yo puedo hacerlo con mi propia voluntad, o sea, con el libre albedrío que tengo. Yo, esto no lo voy a hacer, no, tampoco esto, no voy a mirar, o sea, que me pongo. Pero ¿cuánto dura eso? Y quizás no en eso, pero en otras cosas, todos tenemos una debilidad. Y yo sé cuál es mi debilidad. Ahora, si a mí viene alguien y me dice, toma droga, eso no es mi debilidad. ¿No? Sin necesidad de orar, nada fuera de acá. Alguien viene y me da licor. Tampoco, porque no es mi debilidad. Pero si alguien me pone dinero, saque. Por eso yo no puedo ser tesorero, hermano. Pero al conocer esa debilidad, entonces es ahí donde yo sé cuál es mi talón de Aquiles, y entonces yo sé por qué debo orar todos los días, por qué debo estar sujeto a Dios, por qué yo debo estar en estrecha comunión con Él, para no soltarme la mano de Él y decir, no, yo no hago esto. No, porque el libre albedrío, mejor dicho, la fuerte voluntad tiene un límite y va a caer tarde o temprano. Pero cuando es Cristo viviendo en ti, cuando es Cristo fluyendo en ti, entonces tú no eres fuerte por ti, sino por el poder de Dios que está en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, su gracia no fue en vano en mí, porque cuando más débil soy, ¿qué decía? Cuando más débil soy, más fuerte soy. Soy débil, pero su gracia de Dios me hace fuerte. Y por su gracia de Dios, dice él, yo me mantengo firme, no por mí. Ese es el cristianismo de obras, que creen que yo me salvo por la fe, pero me mantengo por las obras. Y eso no es así. Pablo en el libro de Colosenses dice, él, así como recibiste al Señor Jesucristo, así también andar en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe. ¿Cómo debemos andar entonces? Por la fe, pues. Por la fe. Pero muchos a veces, por ejemplo, a veces se infiltran en las iglesias, y yo también a veces lo he predicado, que queremos, porque eso se llama legalismo se llama eso. Que yo me salvo por la fe, pero quiero mantenerme en el cristianismo por mis obras. Y entonces digo, ya no hago esto, soy cristiano, me atengo a esto porque soy cristiano, y ya no voy a mirar a la chica porque soy cristiano, y ya esto, no, vamos a fracasar. Lo que yo tengo que hacer es ir a la cruz de Cristo y pedir los recursos y la ayuda de Él para no pecar. Ese es el secreto. O sea, yo tengo que depender absolutamente de Él en todo. Y ahí está la victoria. La Iglesia Católica no se por obras, ¿no? Por obras, claro, ese es el error de la Iglesia Católica. Que la salvación es por fe y por obras, cuando la salvación es por gracia. Pero también la vida cristiana es por gracia. Porque tú vives, yo vivo, ¿por qué? Porque como, porque me alimento bien, o por la gracia de Dios que hace latir mi corazón. Entonces, eso es, hermano. Porque el hombre no puede, su libre albedrío ha sido trastocado, que todo lo que el hombre hace es siempre por el pecado. Aún aquellos que hacen buenas obras, aún aquellos que tratan de ayudar al prójimo, porque dentro de ellos siempre está el germen
de la maldad. Miren, Jesucristo denunció a los fariseos y le dijo, fariseos hipócritas, dijo así. Y ya está usando esa palabra fuerte, hipócrita. Que le gusta orar. ¿Y está mal orar? No. ¿Pero por qué le está juzgando eso? ¿Ah? ¿Cuál es la intención para que tú ores? ¿Para que te vean, te aplauden, este hermano? O sea, ¿quieres que tú no alaben a Dios sino a ti? Y dice, fariseos hipócritas, porque ustedes se paran en las plazas y les gusta orar y decir, esto todo para que digan, ¡ay, qué hombre tan santo, qué hombre tan... Y dice, no es así. Otro dice, fariseos hipócritas, que dismay, dice, el vino, el mento, todo. Sin embargo, son más hijos del diablo, dice. Esos que les gusta hacer alarde de lo que hacen, ¿no? Cuando quieren dar su ofrenda, pucha, ya tengo billetes chicos, hermano. Sacan sus 100 soles para que todos lo vean, 100 soles. Y hace así todavía. Y ahí pasa la charola, pero no, 100 soles. Es como la palabra de la vida. Ahora, no está mal orar, no está mal ofrendar, no está mal dar su diezmo. Pero ¿con qué actitud lo estás haciendo? De que lo vean. Hermano, disculpe, una consulta. Sí. También podría ser lo que dices Corintios 9, ¿verdad? O sea, con intención de darlo con alegría, algo sin ofrendar. Claro, pero la alegría no es como, No, claro. como algunos hacen, que agarran el billete y le van enseñando, ¿no? Y a ver, un tal, pasa la charola y paso, ahí está. Me refiero, hermano, a Pero, de que la intención, o sea, lo que usted dice de que lo haga, intención. otro también puede ser que esperando a cambio, ¿no? Porque a veces uno ofrenda mucho. Eso ya es, sí, que no va a claro. decir más. Y si se Error. uno lo hace por agradecimiento. Claro, si yo doy 10 soles, quiero que todos me vean. Pero si doy un sol, pasa. No me hagas rocha. Eso es hipocresía, pues. Y entonces, no importa lo bueno que yo haga, no importa la actitud que yo tenga, no importa que yo lo haga, sino la actitud con que yo lo hago. Eso es lo que Jesucristo le replicó a ellos. No le replicó lo que ellos hacían. Diezma está bien, ora está bien, dirige está bien, toca está bien, enseña está bien. Pero ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Con qué actitud? Claro. ¿Recuerdan ustedes cuando... Y este es un texto que me da miedo a mí cuando Jesucristo le dice, está dando el sermón del monte y dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y nuestro Señor Jesucristo le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo digo, no está bien predicar en tu nombre, no está bien echar demonios en tu nombre, no está bien hacer milagros en su nombre. ¿Cuál es la maldad ahí? La intención, ¿por qué lo hacían? Está reclamando lo que están haciendo. Claro, le dice, ahora, esas acciones que ellos están diciendo, nuestro Señor Jesucristo lo ve como hacedores de maldad. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ellos en las cosas buenas se están escudando para llevarse ellos la gloria y no darle la gloria a Dios. Ahí está el problema. Entonces no es solo que yo me emborracho, no es solo que yo me voy a fornicar, no es solo que yo robo, no es tanto eso. Es la intención con la cual yo hago lo que supuestamente está bien. Eso es hacedores de maldad. Entonces, el hombre no tiene libre albedrío porque el hombre cayó en pecado y de ahí se corrompió toda su naturaleza. Y como está su naturaleza corrupta, necesita una regeneración. Esa regeneración se llama nacer
nacer de nuevo. Exacto. O sea, como que yo ya muero el viejo hombre, muero ese Walter corrupto, sin vergüenza. Ahora nace un hijo de Dios a la imagen y semejanza de él. Porque yo no puedo, y nadie puede, hermano. No nos hagamos los santos. No os hagáis, dice la. Muy bien, entonces seguimos aquí. El otro es el libre albedrío en la religión. Mire, este es el problema también que se mete en las iglesias, que se llama legalismo. Dice, en el pensamiento religioso el tema del libre albedrío suele ocupar un lugar de importancia. En primer lugar, porque la existencia de Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, tal como lo propone las grandes religiones monoteístas, hace que la voluntad de Dios divina sea la razón determinante absolutamente de todo el universo. Aquí viene el problema, ¿vale? Según esta lógica, si Dios sabe lo que ocurrirá y tiene la potestad para evitarlo, pero no lo hace, significa entonces que lo permite. Y lo peor es que Él es responsable de todo. Esa es la religión. Cree eso, ¿no? O sea, me exime a mí de mi responsabilidad tomar una decisión. ¿Para qué me hiciste, Dios? Mejor me dejaba en el barro. ¿No? Ese es el problema. Por eso es que nosotros decimos el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios, con Jesucristo. Bien. El problema semejante, el problema de semejante visión es que se puede interpretar como que es culpa al ser humano de su responsabilidad moral de sus actos. Es eso. O sea, si yo digo, no, yo soy así porque así, yo no así, no me dio gente así. Yo soy así, ¿qué cosa? ¿No me quieres cambiar? Así es mi carácter, pe. Así nací, pe, así me hizo Dios, ¿qué cosa? Reclámala a él. Claro. O no podemos decir eso. O sea, me estás culpando a mí de mi responsabilidad moral de mis actos. Y hace tiempo me acuerdo de una hermana que me dijo, oye, ni Dios me ha cambiado y tú me quieres cambiar. Cayó boca. Eso es el problema de la religión. Por eso es que los católicos, existe un lugar que se llama purgatorio. Porque ahí va a condenar todo, pero como tuvo algo de bueno, eso lo va a salvar. Cuando subió al papado que murió el papa el que murió antes que Benedicto, no, Francisco. Y esto lo han pasado ahí en YouTube está. Se acerca un niño y le dice, Santo Padre, le dice, mi papá no creía en Dios, pero era bueno. Así le dice. Se va a ir al infierno, le dice. Mi papá no creía en Dios, pero era bueno. ¿Se va a ir al infierno? ¿Qué cree que le respondió el papá? No, le dice, porque Dios no va a mandar al infierno a una persona buena. Ese fue su nombre. Porque Dios no va a mandar al infierno a una persona buena. No importa que no cree en Dios. No importa que pisotee la sangre de Cristo. No importa eso. ¿Un es bueno? Ahora díganme ustedes, ¿quién es bueno? Si dice la Biblia que no hay justo ni un uno, todos se corrompieron. ¿Se acuerdan ustedes cuando viene el joven rico y se presenta donde Jesucristo le dice, maestro bueno? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno? Dios. Porque todos los hombres somos corrompidos. A veces nos vestimos bien para aparentar, ¿no? Mira cómo he venido hoy día, en fin, estampa. Dice, y es cristiano. Pero ustedes han visto mi corazón. Y a veces con este ropaje queremos tapar la miseria humana que tenemos nosotros.
Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la regeneración, necesitamos a nacer de nuevo. Porque dice, no hay justo ni aun uno. Pero la religión está exculpando la irresponsabilidad del santo. Por lo tanto, no podría ser juzgado por Dios en base a sus decisiones debido a su fidelidad. El código moral de la religión misma plantea, después de todo, ¿por qué no nos hizo Dios como tendríamos que ser? ¿Por qué no nos hizo Dios bien? ¿Por qué nos hizo mal? Bien. Para resolver esta contradicción, y aquí entra el asunto ya de la Biblia, para resolver esta contradicción surgió en la tradición religiosa occidental la idea de que Dios le entregó al ser humano el libre albedrío para que actúe con libertad y tome sus propias decisiones. O sea, para decir, pues, pero si Dios me ha creado así, entonces yo no tengo la culpa. Pero si Dios creó al diablo, y el diablo me hace pecar a mí, ¿por qué Dios no lo destruye al diablo? Pues ya nadie pecaría, ¿no? Y esto le cuentan, no le voy a decir el nombre, ¿no? Estábamos enseñando sobre el diablo, y estábamos hablando que el diablo es malo, el diablo ya que hace pecar, el diablo tiene culpable y todo. Y entonces el muchachito se levanta y dice, hermano, ¿y por qué no lo evangelizamos al diablo? Y el diablo se convierte y ya no hay quien entiende, ¿no? Ya no hay quien entiende, dijo. Entonces, ¿su lógica está bien o no? Si el diablo es el que hace, si el diablo es el que lo mete en pie, si el diablo es el tentador, si el diablo es el acusador, si el diablo es destructor, lo evangelizamos al diablo y se acabó el problema, bueno. Muy bien. Entonces, esto se define allí, ¿no? Dios le dio la libertad, pero algo que va a tomar sus propias decisiones. No, el hombre no puede hacer eso. En cambio, dice, en el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, se decidió que el ser humano poseía el libre albedrío terminado y animado por Dios, con el que puede cooperar con la voluntad divina o puede, por el contrario, oponerse. Este es el error de los católicos. Porque si el ser humano tuviera la facultad de elegir a Dios, entonces él fuera el Jesús fue el redentor, él fuera corredentor. Porque yo estoy diciendo, si acá está el diablo y acá está Dios, y entonces me dicen, decide por quién es. ¿De quién dependería la salvación? A ver, piensen un poco. Lo voy a decir de ejemplo más, ¿no? Ponte que este es el diablo y acá está Dios. Y me dicen a mí, decide, ¿con quién te vas? Y entonces yo digo, no, me voy con Dios. ¿De quién dependería la salvación? Usted decide, usted está diciendo. Claro, pues dependería de mí, pues, porque me están dando a mí esa facultad, pues, ¿no? Entonces ya, yo decido por Dios, pues. Ya, entonces ya. La decisión fue mía. Entonces yo elegí. Ya. Y si yo me voy con el diablo, también ya, yo elegí. Entonces, la salvación dependería de quién? De mí. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿De quién depende la salvación? De Dios. De Jesucristo, de Dios. De Él depende, no de mí. Porque yo estoy muerto en estos ciertos, y un muerto no puede elegir. Entonces, hay algo que tiene que hacer Dios en mí para despertarme de ese sopor de mortalidad y quitarme la venda de los ojos y decirme, sí, ahora veo la realidad. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo escribió en segunda de Corintios, capítulo 4, cuando dice, el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? ¿Encegueció qué? La mente, el pensamiento, la facultad de pensar del hombre. ¿Para qué? Para que no le alumbre la luz del Evangelio, que es la luz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre está vedado, y si Dios no hace algo para sacarle esa venda, el hombre sigue en sus pecados y muerto.
Dios tiene que hacer algo. Sí, hermano. Pero en la Biblia me dice, o sea, yo lo veo desde el punto, ¿no? La Escritura dice que si confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, dice que seremos salvos, ¿no? O sea, el hombre es el que toma la decisión, ¿no? O sea, Dios es el que nos va a salvar, pero el hombre es el que va a tomar la decisión. Ese es el punto también, ¿no? Claro, entonces De ese lado, ¿no? O sea, Dios es el que nos va a salvar, pero el hombre es el que va a elegir si quiere salvarse o no. entonces la decisión es mía, pues. O sea, yo para ser salvo, yo tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Automáticamente la Biblia dice que soy salvo, si lo acepto. O sea, es la decisión que yo estoy tomando. Pero hay mucha gente que no quiere y lamentablemente no tiene la salvación. O sea, Dios no le va a dar la salvación a una persona que no quiere, ¿no? O sea, el hombre tiene, bueno, desde ese punto de vista yo lo veo que el hombre tiene que tomar la decisión y recibe a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, ¿no? Ya, ay, menos mal que gracias hermano. Le he traído un video para que ahí nos aclare ese punto, ¿no? Pero vamos a ver este punto, ¿no? El ser humano, como hemos visto, por su condición de un ser caído y pecador, no puede elegir por propia voluntad a Dios. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. O sea, el ser humano, por su propia voluntad, no puede buscar y aceptar a Dios. Pero entonces, para que él busque a Dios, viene el Evangelio. ¿Quién trae el Evangelio? ¿Quién convierte a la persona? ¿El que predica? ¿Quién es el que convence? Ya, ¿quién? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es el que te hace que tú tomes la decisión correcta o no tomes la decisión correcta? El Espíritu Santo. Entonces, no depende de mí, sino del Espíritu Santo que me toca. Eso es. Y si el Espíritu Santo no hace eso en mí, yo no lo acepto. ¿Qué tiene que suceder para que el Espíritu Santo me toque? Ya, lo que tiene que hacer ahí es que nosotros decimos, y esa es doctrina bautista, La regeneración, ¿no? oye, ¿tú no estabas durmiendo? Es que somos elegidos. Por eso, la predestinación, correcto. Ahí está la predestinación. Que eso es muy, bueno, tenemos, no sé si vamos a llegar ahí. Sí, la predestinación. Dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. ¿Ya? Ahora, cuando Dios lo llama a Jeremías, le dice, desde que estuviste en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido, ya te había dado por profeta. Entonces, hay una predestinación, sí, hay un concepto de predestinación que enmarca las dos posturas, que somos elegidos, pero a la vez también nosotros decidimos. ¿Ya? Eso es lo contraproducente, pero mira, ve, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de que Dios ya nos escogió a nosotros. Oye, ¿y a la gente de afuera no lo escogió Dios? Sí, lo ha escogido, pero ¿sabes qué? No llega el Evangelio a ellos. Por eso que tengo que predicar, pero también puede ser que rechacen. Entonces, al rechazarlo, ellos no fueron predestinados. O Dios hace excepción de personas. Escoge un grupo y dice, a este lo voy a salvar y a estos que se van al infierno. Es para todos.
Bueno, ahí también habla de la expiación limitada, ¿no? No hay expiación. La expiación es total o no hay expiación limitada. No hay. Más adelante nos vamos a hacer estamos en... Sí. Sí. No, es que nos están sacando, pero está bien eso. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de poder entender, por ejemplo, los criterios que enmarcan el sentido, ¿no?, de lo que... Vamos a ver. Primero vamos a ver Romanos 8, ¿ya? Romanos 8. 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quién? Pero aquí hace una diferenciación. Ninguna condenación hay para los que están en Jesús, pero, dice él, ¿qué sigue? Los que no andan conforme A la carne, sino conforme al Espíritu. al Espíritu. Entonces, aquí ya hace la diferencia. O sea, si yo estoy en Cristo no tengo condenación, pero ¿qué me hace a mí que yo... O sea, ¿qué me hace reconocer a mí que yo soy realmente de Cristo? ¿Cómo? Andar conforme a la carne. Entonces, aquí viene el problema, porque no se trata solo de que yo acepte a Cristo, sino que eso que yo acepto a Cristo ahora tiene que manifestarse. Y al manifestarse, entonces yo estoy declarando que yo soy de Cristo, que yo he sido elegido. Porque la elección no solo es como un acto digamos, de que yo me siento mal, pues no quiero irme al infierno, pues, entonces yo me entrego. No, sino es que yo reconozco y entonces me entrego a Cristo y comienzo a vivir una vida no conforme a la carne, porque eso me va a diferenciar a mí. Por eso es que el cristianismo es práctico, el cristianismo no es litúrgico, el cristianismo no es que yo voy a la iglesia, cumplo con todos los ritos, liturgia y se acabó. El cristianismo es práctico, es demostrativo. ¿Cómo? No viviendo en la carne, obedeciendo a Dios. Ahora, cuando a mí me preguntaron, hermano, ¿y si peca? Dice la Biblia que si pecamos, entonces ¿yo cómo sé que alguien persevera en la fe? ¿Sabe qué me respondió? ¿Sabe qué me respondió, hermano? Que no había otra pregunta. Me dijo, hermano, ¿cómo yo persevero en la fe? Él me dice, perseverando. ¿Cómo que perseverando? Sí, pues me dice. Porque ¿quién es el que me hace perseverar a mí? ¿Yo? ¿Yo me gano la salvación? ¿Yo estoy tratando de alcanzar la salvación? Es Jesucristo, pues. Entonces, ¿yo cómo sé que soy perseverante en la fe? Porque perseveras. Oye, si no persevero, entonces no eres cristiano. Es igual. O sea, ¿yo cómo sé que soy elegido? ¿Y cómo sé que no? Por los frutos. Porque yo comienzo a vivir una vida cristiana adecuada. Miren, estaba el otro día leyendo una estadística que dio el pastor Smith, ¿ya? Ellos empezaron una campaña, que también entramos nosotros, el Bautista, que fue la primera, que se llamó Lima al encuentro con Dios. Ya, así se llamó. Esto fue el boom que hizo que la Alianza Cristiana y Misionera fuera una de las denominaciones grandes y poderosas en dinero y gente, ¿no? Y él dice que cuando ellos empezaron, en el año 78, empezaron, hasta el año 2015, que hicieron la evaluación, en todas las campañas, en todos los eventos, en todo que ha llevado esto, él dijo, ¿cuántas personas tenemos registradas? Porque cuando tú te conviertes,
Cuando ellos hacen el llamado, ¿no? La gente sale. Entonces, ¿qué hacen a ellos? Va un pata, dice, bienvenido, has aceptado a Cristo, dame tu nombre. Ya, ¿dónde vives? Todo así. Y así van a todos. Y en todas las campañas hacen lo mismo, Ya, ellos han contado cuántos han aceptado a Cristo cuando ha habido campañas han salido a frente. ¿Sabe cuánto dijeron ellos? Ese es su... ¿Cuánto es la membresía que tiene la alianza ahora? ¿Cuánto cree que hayan de la alianza en todas las iglesias de la alianza? No, la del INSE tiene como 4.000. ¿No? La del INSE tiene 4.000, después, esa es la más grande. Bueno. Después está la de Pueblo Libre con 2.000 y pico. Ellos ahorita tienen un registro, ellos casi tienen una membresía casi de 200.000. 200.000 cristianos. Ahora, ¿dónde está el 1.045.000? ¿Dónde está? Ellos no fueron escogidos, ellos no salieron al frente, no hicieron la elección de fe, no llevaron a algunos un discipulado y algunos hasta se han bautizado. ¿Qué pasó? Ahora, si hacemos una evaluación nomás aquí en nuestra iglesia, yo ya tengo más de 35 años aquí en la iglesia, ¿ya? Casi la mitad de mi vida acá en la iglesia. Tengo 65, tengo más de 35 años, ¿no? Yo he visto pasar por esta iglesia en casi todo Vida Esperanza. Porque ese era nuestro punto de apoyo, porque la iglesia nuestra nace en la casa del hermano Gerardo, que está en Vida Esperanza. Ahí estaba el centro, hasta antes que se compre aquí. Y siempre nuestro punto de evangelización era ahí. Al frente todavía era chacra, no me acuerdo, todo eso era chacra, no había mucha gente, nada. ¿Cuántos hay de Vida Esperanza acá? En la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan ustedes toda esa época que evangelizamos Merino? Casi, ¿cuánto? Por 5 años casi, ¿no? 6 años que íbamos a hacer campaña en Merino, y ahí escuchó toda la gente, ahí se convirtió Gino, se convirtió un montón de gente. Pero ¿cuántos han quedado? ¿Y dónde está esa gente? ¿Tú fuiste en la...? Ya, pero te convertiste en la campaña cuando hacíamos ahí esto. 15 años. ¿Ah? 15 años ya. 15 años. Un año y regresé, ¿no? Bien, bien, mi hermano. ¿Cuántos han quedado? Sí, ahí te convertiste, ¿no? Claro. ¿Ya ves? Pero ¿cuántos como tú han quedado? ¿Cuántos hay? Pero ¿sabes qué? Salieron al frente, dieron su nombre, llevaron unos cursos, algunos hasta se bautizaron, otros fueron hasta líderes, hermano. ¿Dónde están ahora? Entonces, ¿podemos hablar entre elección y no elección? Ah, Dios lo escogió y ellos no. Ahora, ¿podemos decir también que ellos decidieron, pero después se lo dejaron? Ese es el problema que hay. Porque si la salvación depende de mí, en la elección, entonces depende de mí también el dejarlo, pues, en cualquier momento. Porque si yo he decidido, ¿o no? Yo decidí aceptarte. Y como yo decidí aceptarte, llega un momento y yo también decido ahora dejarte. ¿Podría hacer eso? Entonces la salvación se puede perder. Y si no se puede perder, entonces ¿de quién depende la salvación? De Dios. Por eso es que el hombre me dijo, ¿cómo perseveramos en la fe? Perseverando.
Claro, ahí entendí, en ese momento no, Chaquete, ¿qué cree? Que yo soy idiota, que esto, pero tenía razón en el fondo. Tenía razón. Porque ¿cómo persevero yo si yo tomé la decisión de salvarme? Entonces yo también tomo la decisión de renunciar, pues. Si yo lo decidí. Es como cuando los esposos se divorcian, ¿no? Yo decidí casarme contigo, sí, pero ahora ya decido también separarme. Si yo lo decidí. Maestro, Sí. una pregunta. Sobre el hijo pródigo, Ya, él decide volver a casa. claro. Ahí creo que estamos viendo acerca de un hijo que está apartado, ¿no? Y vuelve. Y vuelve. El padre representa a Dios, creo. A Dios y el Hijo representan a nosotros. Así es. El hijo dice que toma la decisión de volver a casa, ¿no? Es lo que dice la escritura, ¿no? Vuelve para- Claro. Él toma la decisión, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. No para que me reciba como un hijo, sino un jornalero más de él. O sea, Toma la decisión. claro, pero ¿por qué él toma la decisión de volver? Entra en razón. No. Primero, ¿a dónde vuelve él? Al Padre. ¿Por qué vuelve al Padre? Porque es hijo, pues. Pero si no fuera hijo, ¿tú crees que vaya al Padre? Se hubiera a buscar a otro sitio. Se hubiera ido a buscar ayuda en otro lugar. Debemos entender que hay, como yo siempre también digo, ¿no? O sea, hay personas que pasan adelante, toman la decisión porque son obligados por otros, no porque Podría ser. no tiene esa decisión que le nace de hacerlo, O sea, no son tocados por el Espíritu, pues. por presión. Claro. O también, hay una diferencia que yo he notado, que es el remordimiento y el arrepentimiento. Muchos salen por remordimiento, porque el predicador te hace ver tu condición, te dice que eres pecado, que te vas al infierno y que necesitas. Entonces yo voy ahí. Buscando algo, ¿no? Un milagro. Pero eso es un remordimiento. Es como Caín cuando dice, oye, la sangre de tu hermano, pues ya, ¿qué voy a hacer? Es como cuando chapan un choro y dice, ya perdí, pega. Ya perdí, ya pega, ¿qué voy a hacer? Pero ¿se está arrepintiendo? No. Sino que ya perdí, pues ya me chaparon, ya, pues, ¿qué voy a hacer? No. ¿Qué voy a hacer? Ya pues, perdí, pues. Entonces, Es como Judas. Ahí está Judas, por ejemplo, ¿no? Él se da cuenta que ha vendido a su maestro. Y entonces él va y quiere recuperarlo y dice, ahí está tu 130 monedas, devuélvemelo. Y el otro dice, oye, ese es tu problema, nosotros ya te hemos pagado ya y esto. Y entonces él se queda con la culpa, se queda con ese remordimiento de haber entregado a su maestro. Y entonces, ¿qué hace él? ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente? No, él dice, yo ya no puedo vivir con esta culpa, ya no puedo vivir con esto que he hecho, y lo mejor es matarme, y se mata. No, pero él también fue predestinado para que pase. Claro, pero la predestinación allí no era para él, sino para cualquiera. Cualquiera puede haber. Cualquiera podía haber hecho eso. Pero él lo eligió, ¿por qué? Porque su condición. Porque, claro, este muchacho, tú deberías estar acá, hermano. Porque su condición de avaricia, porque él decía que él era ladrón y le gustaba el dinero, y por eso que lo vendió, ¿por cuánto? Por 30 miserables, ¿no? Entonces, en ese aspecto de el predestinado y el no predestinado, no está en la persona, sino en Dios. Aunque parezca así absurdo, ¿no? Porque si yo decido la salvación, entonces yo también la puedo dejar, pues. Y entonces la salvación se perdería, pues. No, pues la salvación no depende de mí. Por eso que cuando a mí me hablan en el Evangelio, es el Espíritu Santo que me está tocando, que me está abriendo los ojos. Ahora, la omnisciencia de Dios es que Él sabe quién y sabe quién no. Ese es que nosotros no, por eso no podemos meternos a terreno que ya no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Pero hay familia, bueno, lo que sí sorprende son familias que se convierten. Familia, claro. Y luchan. Muy bien, pero sí, tenemos que hacer una clase sobre la predestinación. Bien, sigamos entonces. Dice, perdón.
Ahora, el libre albedrío en la Biblia. En la Biblia no se menciona explícitamente la palabra libre albedrío. Sin embargo, tanto la tradición judía como el catolicismo y otras corrientes cristianas consideran que numerosos pasajes bíblicos aluden al concepto de libre albedrío, es decir, la capacidad del ser humano de elegir entre dos o más posibilidades de acción. ¿Cuál es esto? Ante todo dice, la caída en el pecado de Adán y Eva, narrada en el capítulo 3 del libro Génesis, suele considerarse el fundamento bíblico del libre albedrío. Por eso yo le dije, solo Adán y Eva tuvieron el libre albedrío nada más. ¿Ya? Dicha caída es consecuencia de haber elegido voluntariamente desobedecer a Dios. O sea, ellos sí tenían el libre albedrío porque ellos eran perfectos en ese momento. Bien, la idea de que el ser humano es libre de cumplir los preceptos divinos también está presente en el libro de Deuteronomio. Pero cuando ya ellos son hijos de Dios, cuando ya Dios los escogió a ellos. Entonces dice, en el capítulo 30, Dios a través de Moisés dice a los israelitas, hoy tomo por testigo contra ustedes el cielo y la tierra. Yo he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Aquí está definiendo si eres o no eres. Aquí está definiendo eso. ¿Por qué el pueblo de Israel se perdía? ¿Por qué tanta gente... Eso que se hicieron el becerro y se los tragó la tierra? ¿Por qué? Porque tenía que hacerse esa división entre aquellos que son y los que no lo son. Y ahí entonces viene la definición. Del mismo modo puede afirmarse que Jesús reconoce que el ser humano es libre de seguirlo a Él. El que quiere venir detrás de mí, ¿qué debe hacer? O sea, en otras palabras está diciendo, yo no les obligo. El que quiera venir, el que desee venir, que venga. Pero define ahí. Se acabó. Diciendo que el hombre no puede tomar en la elección. Hermano, en lo que dice en el versículo que lo leyó acerca de que pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La palabra elegir tiene algún significado ahí. Cuando Dios me dice, elige pues. Claro, claro. ¿Qué significa esa palabra ahí de elegir? Es que, o sea, el ser humano, vuelvo a repetir esto, ¿no? El ser humano, afectado por el pecado, no puede elegir. Pero Dios le da la alternativa cuando le predica el Evangelio. Y el Espíritu Santo entonces lo que hace es abrirte el entendimiento y la capacidad de razonar para que tú decidas. Pero ya el Espíritu Santo ha tenido que hacer eso. Sin que el Espíritu Santo haga eso es imposible. Es imposible. Y eso nosotros lo llamamos regeneración. Es imposible. No hay forma. Vamos a escuchar ahora sí al pastor Miguel Núñez. Él es pastor bautista, él es dominicano. Y él lo va a explicar bien para que entendamos ahí el concepto de lo que es el libre albedrío. Ya está esto prendido, ¿no? Sí, ya está. Y aprovechemos para tomar salud por ella, pues. El Instituto Integridad y Sabiduría. Apágate la luz, apágate la luz. Teología, palabra por palabra, con el pastor Miguel. Escuchen, escuchen, ¿no? Escuchen. Libre albedrío es una frase que da mucha agua de beber a mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría de la población entiende que el ser humano tiene libre albedrío. En otras palabras, él tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo. Él tiene libertad para poder escoger a Dios o rechazar a Dios en el momento de elegir, ¿verdad?, su salvación o no salvación. Sin embargo, nosotros entendemos, junto con el resto de los teólogos de la Reforma, que hubo una pareja que tuvo libre albedrío y fue Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza suya. Dios tiene libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío.
Lamentablemente, ellos no mantuvieron la libertad de su albedrío, la voluntad o la libertad de su voluntad, sino que ellos pecaron. Al momento de pecar, adquirieron una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora, entonces, esclavizó su voluntad. La esclavizó de tal manera que el hombre caído que no conoce a Cristo, en esencia, sus opciones son pecar o pecar. Su naturaleza carnal, pecadora, lo inclina continuamente en la dirección de su pecado. Pero por otro lado, nosotros tenemos un grupo de teólogos que entienden que al día de hoy el hombre tiene libre albedrío. Eso es lo que establece la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo, aquellos que siguen la teología de Arminio, que mencionamos de hecho en un podcast anterior, ellos entienden que la libertad, la voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Nosotros insistimos en que la voluntad quedó esclavizada no porque es nuestra idea, sino porque es la enseñanza de la Biblia. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos deja ver que el hombre no puede hacer lo que él muchas veces incluso quiere hacer, para usar el lenguaje del apóstol Pablo, en Romanos 7. Cuando Pablo dice, yo no me entiendo a mí mismo, porque queriendo hacer el bien termina no haciendo. Pero más adelante explica por qué. Porque aun cuando él quiere hacerlo, es porque él quiere. Pero el hacerlo, el poder de hacerlo, la habilidad de hacerlo, no estaba en él. Con razón, Cristo dice, que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, si Cristo está diciendo que el Hijo del Hombre hace libre, implícito está que no lo era. Y que entonces cuando él lleva a cabo esa libertad, es cuando el hombre queda verdaderamente libre. Pero si hay un texto que puede de una vez y para siempre, o debería como resolver este dilema, es en 2 Timoteo 2, 25 y 26, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo que trate con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen, escucha ahora con atención, para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivos para hacer su voluntad. Escuchaste, que lo tiene cautivos para que hagan su voluntad. Y finalmente, debe tener decir, si por libre albedrío tú puedes entender que el hombre tiene la libertad siempre de escoger en la dirección de su mayor impulso o inclinación, yo creo en el libre albedrío. El problema está que su mayor inclinación e impulso siempre es la maldad, lo malo, el pecado. Entonces, en ese sentido, no es libre. Yo creo que eso nos puede ayudar a entender de qué manera podemos ponernos de acuerdo en lo que es el libre albedrío. Es la libertad que el hombre tiene de poder elegir, pero él siempre elige la decisión del pecado. Por tanto, su voluntad no está libre, está atada al pecado. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en ¿Qué les parece? Integridad y Sabiduría. O sea, el hombre está atado, corrompido al pecado y no puede elegir, no puede elegir. Es Dios a través del Evangelio que puede darle esa. Por eso dice en ese texto de segunda de Timoteo 12, dice, ¿no?, que con mansedumbre prediquen la palabra de tal manera que Dios pueda concederle que escapen del lazo del diablo donde están cautivos. Esto me reafirma a mí una verdad importante. Nosotros en el Perú decimos eso chiclayano, boliviano, tú dices arequipeño, puneño, siempre decimos. Y nos diferenciamos por... En el reino de Dios solo hay, o sea, para Dios solo hay 2 tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más. No hay distinción de raza, no, solo hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre puede hacer. En cambio, el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Las obras de Dios. Entonces, ahí se define esto. Pero el hombre normal, natural, no puede elegir. Por eso la Biblia es clara. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno. Es categórico eso. ¿Qué es lo único que puede hacer algo ahí? Que el Espíritu Santo, a través de la obra del Evangelio que predicamos,
puede hacer que se escapen del brazo del diablo. Nosotros no podemos meternos ahí ya en eso de la elección, aunque debemos estudiar esa parte, pero es Dios quien al final decide. ¿Y saben qué, hermano? Los bautistas creemos eso. Los bautistas creemos eso. Los pentecostales no. Por eso puse ahí el caso de los calvinistas y los arminianos. Nosotros somos calvinistas. No porque sean calvos, sino por... sino porque definen la Martín Lutero, Calvino, Zwinglio. Sí, toda esa gente tuvieron esa doctrina, pues, porque la Biblia lo enseña así, pues. La Biblia lo enseña así. Ahora, siempre ha habido una contradicción ahí. Porque hay textos que parecen que reafirman, como el caso que tú dijiste, ¿no? Que la salvación decide el hombre. Casos donde la Biblia dice que somos escogidos, predestinados por Dios. Pero ¿cómo reconciliamos esto nosotros? Entonces utilizamos una herramienta que se llama la hermenéutica. En la hermenéutica, lo que determina una doctrina bíblica es la cantidad de textos que afirman esa verdad contra la otra que afirma que tienen menos texto de esa verdad. Y lo que la Biblia más reafirma en el Nuevo Testamento es la predestinación. Y por eso es que nosotros hermenéuticamente podemos adquirir eso, pero es una doctrina bien controversial. Pero nosotros, ¿por qué decimos eso? Porque hay más textos que reafirman la elección. Por eso es que yo, agradecido con Dios, ¿por qué? Porque yo lo elegí. Porque Él me eligió a mí, estando muertos en mis delitos y pecados. Entonces, yo no le debo nada a Dios, ni Dios me debe nada a mí. Él en su voluntad y su misericordia dijo, Walter, te cojo a ti. Hermano, disculpa, ahí puede agregarse un texto que dice en Romanos, cuando Pablo habla, cuando dice, tendré misericordia de lo que tenga yo. Claro, no es al que corre, ni al que se levanta temprano. Claro, ahí en ese texto, por ejemplo, pone el caso de Esaú y de Jacob. Dice, a Jacob elegí y deseché a Saúl. Porque quien debería ser el primogénito era Esaú. Pero Dios escogió a un mentiroso, a un embustero, que era Jacob. Y él dice, con Jacob tuve misericordia y a Saúl lo desplacé. Esa es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Y nosotros no podemos meternos ahí, en ese campo. Por eso es que nosotros tenemos que evangelizar a todos. Hay una religión que se llama Solo Jesús. Él dice, ¿para qué voy a predicar si ya Dios ya ha determinado quién se salva y quién no? ¿Para qué voy a predicar ya? Si hay una elección ya determinada por Dios, entonces ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Y si Dios ya lo determinó y la palabra no se cumple, entonces yo ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué vamos a ir el domingo al parque? Si ya Dios sabe a quién se salva y quién se condena, ¿para qué ya? Porque la gente está por Y esa corriente teológica es de Solo Jesús, se llama, ¿no? Solo Jesús. Y es una herejía, pues eso. Es una herejía completamente eso. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos estar muy agradecidos, amarlo a Dios, porque en su infinita misericordia y gracia, Él nos eligió. Y entonces ya yo no lo amo a Él por el infierno temido, o por la condenación eterna, sino por su amor. De tal manera me amó Dios, de tal manera me amó Dios. No es que de tal manera me asustó Dios que me va a mandar al infierno. Porque eso sería algo, ¿no? De tal manera Dios me asustó que me dijo que me iba a mandar al infierno, entonces yo vine a Él. Pues, ¿no? No, acá dice de tal manera Dios te amó que envió a Jesucristo a que muera por ti.
y que Él lleve el castigo que nosotros nos tocábamos. Y eso entonces hace totalmente la diferencia de una elección propia a una elección de Dios conmigo. Por eso es que yo lo tengo que amar, por eso es que yo lo tengo que alabar, por eso es que yo lo tengo que adorar. ¿Por miedo a que me mande al infierno? O porque Él me amó de tal manera que sacrificó lo más querido a su propio Hijo para salvarme a mí. Yo me topé hace mucho tiempo con un universitario que él dijo así, ¿no? Mira tu Dios, dijo así. Sacó una pistola de juguete, me dice. Mira tu libre albedrío, me dijo. Me puso así acá la pistola. ¿Me aceptas o te mato y te mando al infierno? ¿Qué hice? Me dice. Ahora pónganse a pensar ustedes qué harían. ¿Quién quiere morir? Entonces, ¿qué hacemos? Lo acepto. Y él decía, ¿ese es tu libre albedrío? Si Dios te está amenazando con mandarte al infierno, Dios te está amenazando para que te zancoches por la eternidad, Dios te está diciendo, si no me aceptas, te vas a hacer chicharrón ahí en el infierno. Y yo no quiero, pero hermano, eso. Entonces, ¿qué hago? Acepto a Cristo, pues. Pero lo he hecho por libre elección o porque Dios me ha impuesto un miedo, me ha impuesto un temor por la eternidad, y entonces yo me arrepiento. ¿Sería eso libre albedrío? No. Claro, o sea, lo que nosotros al evangelizar, y esto se lo digo a ustedes, hermanos, no evangelicemos. No, evangelicemos primero, como el apóstol Pablo empieza. El apóstol Pablo da una buena noticia, pero empieza con una mala noticia. ¿Cómo es eso? Dios, el apóstol Pablo evangeliza dando la buena noticia, pero empieza con una mala noticia. ¿Cómo empieza él? Que todos somos pecadores. Cuando él empieza, el libro de Romanos, él empieza hablando primero de la culpabilidad del hombre. ¿O no? No empieza diciendo, no, Dios te ama, Dios quiere que te salves, me envió a su Hijo. No, él dice que Dios condena la maldad del hombre porque ellos, teniendo conocimiento, ellos no lo honraron como Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo, profesándose salvos, se hicieron necios y comenzaron a adorar cualquier otra cosa y no al Dios verdadero. O sea, lo que está haciendo es confrontándole con su realidad. Pero después él dice, pero doy gracias a Dios, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Se dan cuenta? O sea, él empieza con una mala noticia y después te da la buena noticia. Así se evangeliza. Pero ese evangelio que va y te dice, Dios te ama, hermano. No, el hombre lo primero que tiene que hacer es reconocer, como hemos dicho, que es malo, que es pecador, que está condenado. Eso tenemos que decirle. Pero que Dios, en su amor y su misericordia y su bondad, te ofrece el perdón a través de Jesucristo. Y entonces ya no es porque miedo al infierno, sino por el amor que Dios me tiene a mí en quererme salvar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Que nosotros lo vamos a ver ahí cuando estudiamos. ¿Por qué es al Espíritu Santo y no a Cristo? ¿O no a Dios? ¿Por qué? O sea, a Cristo yo lo puedo decir, a Dios también, que si no existe, que es mentira, todo eso. Pero contra el Espíritu Santo me dice, no, eso sí, no hay perdón. ¿Por qué? O sea, el Espíritu Santo es más que Dios, que Jesucristo. Este es el instrumento que conviene. La pregunta es cómo uno blasfema al Espíritu Santo. Claro. Eso lo vamos a estudiar muy bien ahí en la hermatología. Sí, vamos. Sí, ya, gracias, ya. Miren, para acabar,
Porque es el Espíritu Santo el que te redarguye. Jesucristo cumplió su obra en la cruz. Él dijo, consumado está. Pero ¿quién es el que ahora reafirma esa verdad en ti? Es el Espíritu Santo. Entonces, rechazar al Espíritu Santo es rechazar la obra que Cristo y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, la obra de Cristo. Y tú lo rechazas a Él, ese pecado no tiene perdón y estás condenado. Claro. Amén. Bien, la otra semana ya estudiamos, entramos a la hermatología. Bien, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque hemos ponderado tu palabra y tú, oh Dios, has puesto una espada en nuestros corazones al hacernos ver lo pecador y lo corrompido que somos. Pero que por tu gracia, tu amor y tu misericordia, tú nos has llamado, tú nos has elegido para la salvación eterna. Señor, que esa verdad sea el ancla de nuestra vida, Señor, aquí en la tierra. Que esa verdad sea lo que nos reafirme en la fe hasta el día en que estemos en tu presencia. Gracias, mi Padre y mi Dios. Lleva con bien a mis hermanos. Señor, guárdalo de todo mal. Bendice su trabajo, sus estudios. Bendice, Señor, todo lo que ellos están haciendo. Y, Señor, seguimos adelante confiando en ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén.